ITENE dispone de más de 3.000 metros cuadrados para equipamiento científico-tecnológico distribuidos en plantas piloto y laboratorios, en los que apostamos de manera permanente por la mejora y actualización de sus capacidades tecnológicas. Para ello invertimos de manera continua en equipamiento que responda a la vanguardia de la I+D necesaria para el desarrollo de los proyectos de investigación que llevamos a cabo tanto de forma individual como de la mano del tejido empresarial. Con estas infraestructuras, ITENE realiza proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación actuando de forma global, desde el desarrollo del material, su transformación, el contacto con el producto y también el comportamiento en la distribución, hasta llegar al final de vida y su valorización como residuo. Aquí indicamos los principales laboratorios de ITENE, aunque hoy nos centraremos en dos laboratorios principalmente, el Laboratorio de Evaluación de Embalajes y la planta piloto de simulación del transporte. Además de la caracterización de materiales de envase y embalaje, en ITENE, en nuestras instalaciones, cubrimos también las etapas de diseño y evaluación estructural de sistemas de embalaje, de cualquier tipología y cualquier material. Para ello realizamos ensayos acorde a la normativa vigente o desarrollamos ensayos y procedimientos internos específicos para las características de cada cliente. El Laboratorio de Evaluación de Embalajes cuenta con equipamiento avanzado para analizar propiedades físico-mecánicas de envases, embalajes y paletas, para evaluar su comportamiento en condiciones habituales de uso. Dentro del proceso de optimización de un sistema de embalaje es de vital importancia conocer cuál va a ser el comportamiento y la respuesta de este sistema en todas las etapas del ciclo de distribución. Es por ello que por parte de ITENE se ha desarrollado una planta específica para la simulación de las condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte, que permita validar soluciones de embalaje optimizadas y asegurar su idoneidad para cubrir las necesidades del producto. Esta planta está dotada con las últimas tecnologías para la simulación de las condiciones, incluso las más desfavorables, de un ciclo de distribución, y contamos con equipamiento exclusivo desarrollado íntegramente por ITENE. Este laboratorio, al igual que el de evaluación de embalajes, está acreditado por ENAC, entidad que establece unos criterios y requisitos para asegurar la excelencia en el resultado de los ensayos. Además, el laboratorio está reconocido por ISTA como centro homologado para la ejecución de los ensayos de simulación del transporte. También fuimos el primer laboratorio español en formar parte de la red APAS de Amazon, que ayuda a los vendors a adaptar sus sistemas de embalaje a el programa Frustration Free Packaging, de tal manera que podamos validar sus sistemas de embalaje para que sean seguros en el ciclo de distribución y favorezcan la experiencia del usuario final. En esta demo conoceremos más de cerca cómo los equipos de simulación del transporte y los protocolos de ensayo nos ayudan a identificar el origen de las incidencias de los sistemas de embalaje que se producen en el ciclo de distribución y podremos solucionarlas e incluso anticiparnos a ellas para futuros diseños. Como os podéis imaginar, esta caja ha formado parte de un mosaico de paletizado, de una carga paletizada sobre un palet y ha sido enfardada. Posiblemente los estratos inferiores sean los que más sufren determinados riesgos y ahora los vamos a comentar para poder determinar este origen. Como sabemos, el primer estrato de una paletización posee otros estratos por encima y el peso de ese remonte al final va a fatigar estas estructuras verticales de la caja. En este caso os hemos presentado un ejemplo en el que hay ciertos plegados para hacer determinadas dimensiones de la caja. Por lo tanto, esta zona es la más frágil y la más débil ante este tipo de riesgos, que sería la compresión. Otro tipo de defecto que podemos ver, no solamente el de la compresión, es una posible fatiga durante la vibración, donde podemos ver que no solamente ha habido ya un colapso, sino que este colapso puede ir aumentando. Y el espacio de cabeza que tenemos dentro del embalaje se puede ir reduciendo hasta alcanzar los envases interiores, el envase primario, que podemos llamar, que puede ser una botella, donde podemos detectar interiormente cómo el cuello se ha deformado por este tipo de fatigas, como podemos ver aquí. Otro tipo de defectos que suele darse en carga paletizada es el determinado por el film estirable con el que enfardamos nuestra carga paletizada. Si este tipo de sistemas no los tenemos bien estudiados, en referencia a la resistencia de una caja, por ejemplo, de agrupación, tenemos este tipo de defectos, donde las aristas se pliegan por el efecto compresor de esa banda de film. De esta manera lo que hacemos es fragilizar y hacer más débil
estas estructuras verticales, que al final son las que soportan toda la columna de la carga paletizada, e incluso llegar a inclinaciones o a colapsos. Por lo tanto, como vemos aquí, la resistencia de la caja ante una distribución en un ciclo de transporte puede sufrir determinadas incidencias y que además podemos solventar fácilmente. Por ejemplo, aumentando la resistencia de la caja, variando el programa de enfardado, viendo cuál es el óptimo para mi sistema de embalaje. Y, por supuesto, al final, el tener un mosaico de paletización que responda a esa altura que yo quiero transportar de producto. Ahora vamos al laboratorio. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de volver al origen de estas incidencias. Un embalaje está dentro de una carga paletizada, sale de la fábrica en perfectas condiciones. ¿Cómo nosotros reproducimos en el laboratorio este tipo de riesgos que han dado origen a las incidencias que acabamos de ver? Podemos decir qué elemento de la cadena de nuestro sistema de embalaje ha fallado. Si ha fallado el envase primario, porque no ha soportado esa resistencia, o ha sido el embalaje de agrupación, que por ejemplo, ante un enfardado excesivo ha dado pie a que la arista se deformara, o por ejemplo, ha sido un fallo del propio enfardado, se ha roto, se ha dado de sí, ya no contiene la columna. De esta manera ya podemos evaluar y determinar qué parte del sistema de embalaje podemos mejorar. Y no hace falta mejorar todos, conllevando a nuestra carga a un sobreembalaje y pudiendo reducir tanto en material como en costes el embalaje, que al final es algo que no aporta valor al cliente final. La reproducción de la vibración, por ejemplo, es un gran reto para la industria de los laboratorios de simulación. ¿Por qué? Porque en la normativa únicamente está presente la vibración vertical aleatoria como simulación de un transporte por carretera. En ITENE hemos implementado unos sistemas de grabación de este tipo de riesgos, no solamente en la componente vertical, sino también en las rotacionales, de tal manera que podemos reproducir fielmente lo que está sucediendo en el interior del camión y transportarlo a la mesa de vibración. De tal manera podéis ver en las imágenes cómo estamos reproduciendo lo que sucedió en el camión mediante este equipo de grabación que hemos aplicado encima de nuestra mesa de vibración. Ahora pasamos a la siguiente caja, al siguiente embalaje, en donde me gustaría mostraros también otro tipo de riesgos que no vienen exteriormente, sino que se pueden deber incluso al propio producto. Una presión interna de un producto a granel o embolsados que generan una presión de dentro hacia afuera que también puede debilitar los paneles laterales, y en una carga paletizada, como sabemos, la estabilidad es lo primero para la seguridad en el transporte y también en la manipulación. Entonces, ¿qué puede suponer un producto interior que ejerza una presión sobre las caras laterales? Al final tenemos una deformación y un abombamiento, ¿vale? Aquí estoy forzándolo y tenemos la sensación también de que es un colapso, como el que hemos podido ver en el ejemplo anterior. Y por último, me gustaría enseñaros esta última caja por poder ver cómo el producto interior ha marcado en el suelo de la caja, en el fondo, y también en las zonas superiores, en las solapas interiores, y este efecto es bastante característico de cualquier tipo de producto que al final sea rígido, y cuando luego después hacemos una compresión debido a un paletizado en remonte, se van a marcar ese tipo de productos sobre la superficie del cartón. Lo que debemos tener en cuenta es que este material es sensible a posibles humedades, por lo tanto estamos rebajando esa resistencia. Entonces, defectos como por ejemplo el que veíamos aquí de un efecto de compresión por el film, junto con reducción de resistencia, al final lo que puede hacer es que tengamos desalineamientos de esta verticalidad y podamos tener un derrumbe de la carga paletizada. Ahora volvemos al laboratorio, donde os presentaré otros equipos que utilizamos para esa simulación de los riesgos de la distribución. Vemos aquí otro equipamiento que es el compresómetro. Con él podemos reproducir los riesgos de compresión, determinando la fuerza y el peso que ponemos encima y si queremos hacer algún tipo de caracterización. Otro riesgo que podemos reproducir de manera conjunta con la compresión es la humedad y la temperatura. Dos riesgos que de forma crítica inciden en la resistencia de los embalajes: la humedad para los embalajes de papel y cartón
y la temperatura para embalajes de plástico o basados en plástico. De esta manera podemos reproducir, por ejemplo, los riesgos que se dan en un contenedor marítimo, en el cual la compresión de manera conjunta con la temperatura y humedad que se dan en un transporte en barco por la noche y el día, con determinadas condensaciones, podemos reproducir este riesgo y al final tener efectos como el que veíamos en las cajas de botellas, donde se nos marcan los productos por exceso de compresión y por una falta de resistencia del embalaje exterior. Otro tipo de riesgos que vemos en el ciclo de distribución, por ejemplo, puede ser las aceleraciones o los impactos horizontales, ante un frenazo, ante una aceleración y, por ejemplo, en productos a granel o embolsados, debido a estos riesgos, los elementos interiores pueden moverse, desplazarse y desestructurar la resistencia, ¿no?, nuestro sistema resistente, y pueden darse situaciones como las que hemos visto anteriormente. Aquí podemos ver nuestro equipo de impacto, cómo el carro se desplaza y puede impactar a una determinada velocidad que también hemos monitorizado con nuestros sistemas de grabación. Por lo tanto, ¿qué ventajas suponen una validación en el laboratorio frente a una prueba de ensayo-error en el que nosotros podamos enviar nuestro producto hasta un destino final? Pues, por ejemplo, ante un nuevo lanzamiento de un diseño nuevo de un sistema de embalaje, podemos tener la confianza de que nuestro sistema soporta los riesgos del ciclo de distribución, pero también en la detección de defectos. Como hemos visto, no sabemos si nosotros hacemos ese tipo de ensayo en real, dónde ha sucedido ese defecto, por qué y qué elemento del sistema de embalaje ha sido el eslabón más débil para poder desencadenar un posible defecto que suponga una reclamación. Pasamos a ver ahora la casuística de la distribución online. Como todos sabemos, en los últimos años ha habido un gran auge del comercio online, también aumentado por situaciones como el COVID-19. De hecho, de toda la población internauta española, el 76% de ellos compra en este canal. ¿Y cómo la industria se ha adaptado a esta creciente demanda? Pues como sabemos, una adaptación de este tipo y de este calibre no es fácil e incluso ha llevado a determinadas empresas a utilizar sus sistemas de embalaje para distribución tradicional para este canal. Porque ¿qué podría ocurrir si utilizamos el embalaje de distribución tradicional para una venta online donde sufren otro tipo de riesgos? Los canales son muy diferentes y los riesgos asociados también lo son. En el canal tradicional, el embalaje va protegido dentro de una carga paletizada. La manipulación también es diferente, es manipulación mecánica. Por lo tanto, los riesgos de compresión y de vibración son importantes en este ciclo. Sin embargo, en la distribución e-commerce, como sabemos, hay una manipulación manual muy importante, habiendo un montón de etapas donde los riesgos de caída son los reyes en este ciclo de distribución. El producto necesita ser protegido de una manera diferente que la distribución tradicional. A continuación, volvemos al laboratorio para poder mostraros una comparativa con un sistema tradicional y un sistema especialmente diseñado para la venta e-commerce, en concreto de un producto tan frágil como son las botellas de vino. Como vemos, este sistema de embalaje es un embalaje complejo, no supone solamente un embalaje exterior, como es la caja, sino que requiere de ciertos bloqueos, ciertos posicionadores que puedan amortiguar los riesgos principales que son las caídas. Ahora vemos cómo introducimos este tipo de sistemas bien posicionados y cerramos la caja. El protocolo de ensayos que vamos a realizar consiste en una primera etapa de manipulación donde realizamos estas caídas que comentábamos antes. Posteriormente se realiza unas vibraciones que representan ese transporte en diferentes orientaciones y, por último, una etapa nuevamente de manipulación. Para esta demo hemos utilizado los dos tramos de manipulación manual con las dos series de caídas a diferentes alturas y diferentes orientaciones de impacto. Como vemos en las imágenes, nuestro sistema de embalaje diseñado para e-commerce resiste de manera reiterada estas caídas en diferentes orientaciones. Aparecen ligeras deformaciones en esquina y en aristas y luego comprobaremos cómo el producto interior ha resistido de forma satisfactoria toda la secuencia de caídas.
En este caso, vemos un embalaje para el sistema tradicional que consiste en un embalaje exterior de cartón ondulado y unos separadores que evitan posibles fricciones o golpeteos que se pueden dar en vibración. Este sistema de embalaje no está previsto para caídas o impactos bruscos. Con esta muestra vemos que solamente hemos podido realizar las 2 primeras caídas de la secuencia en diferentes orientaciones. Una de las botellas ha sufrido una fractura grave que ha supuesto la fuga de producto y el destrozo de todo el sistema de embalaje. ¿Significa esto que siempre tendré que rediseñar o diseñar un nuevo sistema de embalaje para la venta e-commerce? No siempre. Podemos utilizar aquellos sistemas de embalaje del tradicional si los adaptamos para los riesgos del canal online. Lo que sí que es verdad es que si un sistema de embalaje tradicional funciona para e-commerce, puede que estemos sobreembalando. Y viceversa, si un sistema tradicional falla en el comercio online, estaremos infraembalando. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene hacer una validación en el laboratorio frente a una prueba y error? Por ejemplo, para el lanzamiento de nuevos sistemas, podemos asegurarnos de que funciona y no falla en el laboratorio antes de ponerlo en el mercado. Por ejemplo, ante reducciones de material de embalaje o en nuevos ecodiseños para nuestro sistema. Por otro lado, tenemos sistemas que han sufrido incidencias en un ciclo de distribución. Podemos en el laboratorio asegurarnos de cuál ha sido el eslabón más débil para poder incidir en mejorarlo sin tener que mejorar todo el sistema de embalaje en completo. Todo ello se traduce en un ahorro de tiempos por la agilidad en esa detección de incidencias y aplicación de mejora o en la validación de un nuevo sistema y también en la reducción de costes, porque evita mermas durante el ciclo de distribución, aumentando la confianza en el distribuidor y en el cliente final.